Buenos días. Bueno, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Cerremos nuestros ojos ahí. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te pedimos, como siempre, que la presencia del Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros, que tú puedas hablar directo a nuestro corazón, que podamos recibir esta palabra y transformar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle ese fuerte aplauso al Espíritu Santo. Bueno, seguimos en nuestro tema en tierra de gigantes. Hace 8 días vimos a uno de los gigantes. ¿Cuál era? ¿La qué? La ira, ¿cierto? Y hablábamos de los gigantes porque mirábamos cómo en el corazón de Dios siempre ha estado en que nosotros no vivamos en Egipto, nosotros no estemos en esclavitud. Es lo que representa Egipto, ¿no? La esclavitud al pecado, la amargura, los resentimientos, todas esas batallas que llevan las personas durante tantos años en medio de la esclavitud, y cómo en algún momento liberó a su pueblo, los saca de Egipto para conducirlo a una tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, envían a 12 espías. 10 de ellos simplemente utilizaron la palabra pero. Muy bonita la tierra, pero muy bueno el fruto, pero muy bonita las ciudades, pero. Y son los peros que a veces también no nos dejan a nosotros ingresar a nuestra tierra prometida. Y dice que 10 de ellos tuvieron esa mentalidad y 2 tuvieron una mentalidad diferente, que fue ¿quién? Josué y Caleb, ¿cierto? Tuvieron una mentalidad diferente porque sabían que Dios estaba con ellos. Y algo que recalcaban estos 10 espías, ellos hablaban de los gigantes y que ellos se veían como langostas, se veían muy pequeños, ¿sabe? Entonces son los gigantes que tenemos que derribar, porque una vez más se lo repito, hay una tierra prometida para su vida en el nombre de Jesús. Hay una tierra prometida para cada uno de nosotros, pero esos gigantes a veces son los que no nos dejan ingresar. El primero de ellos que vimos fue la ira. Vimos sobre la ira, cómo derribar ese gigante hace 8 días. Y hoy vamos a ver un segundo gigante. El segundo gigante se llama ansiedad. Al igual que lo hicimos con la ira, quise buscar en un diccionario el significado de la palabra ansiedad. Y dice: estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo que se produce por el mal presagio en algún asunto. La ansiedad es una emoción. La ansiedad es algo que nosotros sentimos. Es algo que nos hace sentir muy mal, pero sobre todo es algo que nos hace perder el gozo. Recuerde bien que hay una diferencia entre alegría y el gozo. Alegría es algo que tú puedes sentir por un momento, ¿cierto? Puedes, no sé, te pueden echar un chiste y se ríe uno y al rato uno puede estar triste. O cuando estábamos en el mundo, había alegrías de momentos, ¿no? Entonces la gente decía, sí, me voy a tan y estoy alegre porque me estoy tomando unos tragos. Y cuando quedaba con la cara de idiota, hasta ahí llegó, ¿sí o no? Sí, sí, es así. Entonces, entonces realmente uno puede ver que eso es lo que se refiere a la palabra alegría. El gozo es una paz permanente en la vida de las personas que tienen a Cristo en su corazón. O sea, la ansiedad es algo que nos puede tener ahí atados a nuestros pensamientos. Y escúcheme bien, no lo produce porque algo esté mal en nuestra vida, no. Es porque nosotros pensamos
que algo va a estar mal. Así de sencillo. Entonces es como cuando uno de pronto era estudiante, ¿no? Y uno decía, oye, me tengo un parcial muy importante. Y entonces uno estudiaba durante días, estudiaba. Y en algún momento uno decía, bueno, estoy listo. Pero un día antes del parcial uno comenzaba, ay, ¿y qué tal lo hagan verbal? ¿Y qué tal cambien el formato? ¿Y qué tal las preguntas no sean esas? Y no sé qué, y tal cosa. Entonces, ¿qué pasaba inmediatamente de eso? ¿Qué perdía uno? ¿Qué perdía uno? El sueño. ¿Cierto? Claro, lo primero que perdía uno era el sueño y uno no dormía toda la noche pensando, sí, en que algo iba a pasar mal a pesar de que uno había estudiado. Eso se llama ansiedad. La Biblia nos hace referencias semejantes a la ansiedad como afanarse, ¿sabe? Y eso es lo que nos roba el poder disfrutar de esa vida abundante que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y que nos promete en su palabra. Todos tenemos que pasar por problemas, ¿sabe? Todos, absolutamente todos, ¿cierto? Hace 8 días pedía que levantaran la mano todos aquellos que sufríamos de ira, ¿cierto? Entonces veamos que la gran mayoría, que somos seres humanos acá, levantamos la mano. Habían otros que no, pero es porque ya sabemos que ellos no son de este planeta. Ellos están entre nosotros. Pero como todos tenemos problemas, ¿sí o no? Todos los que estamos aquí tenemos que pasar por problemas. Pues simplemente muchos de esos problemas lo que quieren es llevarnos y conducirnos a que usted y yo permitamos el gigante de la ansiedad. E insisto, y no porque las cosas ya estén mal, sino porque pensamos que hay algo malo que nos va a suceder en el futuro. Vamos ahí a nuestra Biblia, ¿sí? Eh, Vamos a tomar ahí nuestra Biblia. Una vez más les recomiendo a todos aquellos que vienen acá por primera vez que no trajeron Biblia, para que usted por favor se acerque ahí a una persona que, ya los que vienen acá de manera constante, ellos siempre traen su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 3 palabras muy importantes. Estad de vez en cuando gozosos. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Su Biblia cómo dice? Estad siempre gozosos. Escúcheme, siempre. No dice de vez en cuando, como usted amanezca, según las circunstancias. Mire, esa palabra estad viene del verbo imperativo estar. Un verbo conjugado en modo imperativo es algo que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, es como si nos dieran una orden a nosotros. Es como si Dios nos estuviera dando la orden. Venga, ¿sabe qué le toca a usted hacer en esta vida? Estar siempre gozoso. Dígale al que está a su lado, debe estar gozoso. Cambie la cara. Claro, es muy fácil estar gozoso cuando todo va bien en la vida, cuando la vida te sonríe, pero cuando le falta a uno el amor, cuando tiene uno problemas de pronto de dinero, cuando tiene uno afectaciones en la salud, entonces como que se nos acaba la sonrisa y detrás de ella el gozo, ¿sí? Es como una sola persona, ¿cierto? Una persona que le cuentan un chiste, pero le cobran una plata, ¿sí o no? La misma persona. Entonces como que le echan un chiste y uno está, ja, 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 óyame los 50, no, venga, los 50, no, ahora se los paso. ¿Sí? Entonces como que estaba bueno el chiste, pero hasta ahí llegó, se le acabó la sonrisa, ¿sí me entiende? Hay que entender algo del gozo. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de nosotros mismos, ¿sí? Porque muchas de esas circunstancias están fuera de nuestro control. Un ejemplo de eso, uno no se enferma por voluntad propia.
La enfermedad simplemente viene de un día para otro. De un día para otro hay algo que duele, de un día para otro te muestran un examen y te dicen, mira, la verdad esto no está funcionando bien en tu vida, ¿sí? Así que esas circunstancias están fuera de nuestro control y por eso el gozo es algo que yo tengo que producir, o sea, no las circunstancias. Yo pienso que esa es una de las grandes maravillas del Señor, que uno puede estar en problemas, ¿sí? Ahora, hay gente, hay personas, usted no ha visto que hay personas no que tienen un problema, sino que tienen todos los problemas. Sí, porque hay momentos en la vida no que uno tiene un problema, sino que ya tiene todos los problemas. ¿Cómo estás? No, mal, ¿sí me entiende? Mi familia no me habla, estamos mal con mi esposa, mi hijo me falta el respeto, ya este es el cuarto año que se tira seguido, ¿sí o no? O sea, que comienzo no tengo plata, debo tal cosa, tengo un problema en la columna, ¿sí? Y uno comienza a ver, ¿qué tiene esta persona? Todos los problemas. Pero yo creo que una de las grandes maravillas de Dios es que a pesar de estar uno en las peores condiciones, dentro de nosotros digamos que hay esa quietud del alma para poder decirle, Señor, yo sé que tú tienes el control de todo y yo sé que tú nunca me vas a abandonar. Y cuando uno habla de esa manera, entonces uno que tiene el gozo del Señor. Un ejemplo en la Biblia de eso es el apóstol Pablo. Y quién lo pensara, ¿no? Uno llega y dice, el apóstol Pablo, cuando uno mira muchas de las cartas del Nuevo Testamento, ¿dónde las escribió? En la cárcel. Escribió las cartas. Y muchas de las cartas en los evangelios que uno va mirando, muchas de ellas empiezan de la siguiente manera: tened ánimo. El que está encerrado en la cárcel le dice a los que están libres, ánimo. Porque el que estaba encerrado en la cárcel no lloraba, pero los que estaban afuera lloraban. El que estaba en la cárcel no tenía angustia, pero los que estaban afuera de la cárcel estaban angustiados. Es más, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y sabe, ellos estaban azotados, con heridas en su cuerpo, con cepos en los pies, metidos en esas cuevas. Pero dice que en medio de todo, a la medianoche, ellos comenzaron a cantar. A la medianoche. Y escúcheme, ellos comenzaron a cantar, porque yo sé que usted también me dirá, no, pastor, yo también, cuando tengo problemas, yo también canto, ¿sí me entiende? Entonces, como que las canciones, ¿cierto? O sea, las canciones que muchas veces nosotros vamos a cantar son canciones como de tristeza, ¿sí me entiende? Entonces eso comenzó, él me mintió, él me mintió. Él me dijo que me amaba, no era verdad. ¿Sí? Y entonces como que, y eso como que las, ¿cierto? Las canciones que comienzan a cantar la gente. Dice, yo también canto. No, ellos no cantaron esas canciones de tristeza, de todo eso, porque ellos no estaban en angustia. Ellos cantaron canciones de adoración, de alabanza a Dios. Ellos tenían el gozo. Y todos los presos comenzaron precisamente a escucharlos. Y ellos llegaban y decían, óyeme, ¿cómo una persona de estas que está en esa condición puede cantar? ¿Cómo puede tener todo eso? La respuesta es muy sencilla. Ellos tenían el gozo del Señor. Ellos no tenían ansiedad. Ellos no estaban preocupados por el futuro. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de estar nosotros cuando estemos en problemas? En gozo, ¿sí se da cuenta? Porque simplemente la ansiedad es eso, es ese gigante que pretende robarnos el gozo a través de nuestros pensamientos. Entonces, él comienza a llenarnos de preguntas que también nos llenan de ansiedad. Pero ¿sabe también qué hace la ansiedad? La ansiedad nos hace perder la perspectiva de las cosas. Todo lo vemos de otro tamaño.
perdemos el sentido aún de la proporción, ¿sabe? Comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Una muestra de eso, ¿cierto? Es en el momento en que todos los discípulos del Señor Jesucristo estaban en la barca. Y entonces de un momento a otro vino una tormenta. Y cuando vino la tormenta, ellos pensaron que se iban a ahogar y se iba a destruir el barco. Jesús se vino caminando por el agua. Ellos que dijeron, un fantasma. ¿Qué hizo que pensaran de esa manera? La ansiedad. Muchos no pueden ver a Dios en la ansiedad. ¿Sí se da cuenta? Ven los fantasmas de su vida que quieren destruirlos y que realmente nunca van a poder tocarnos. Es así, pero la ansiedad comienza simplemente a mirar y a distorsionar todo, ¿sí me entiende? Y perdemos la proporción inclusive de lo que nos está pasando en este momento. Es más, la ansiedad nos puede llevar a perder la salud, ¿sabe? Muchas de las enfermedades que padecen hoy en día las personas realmente vinieron de la ansiedad. Porque simplemente cuando un órgano del cuerpo no está funcionando bien, es porque nuestra mente se llena de ansiedad. Entonces comienzan a sufrir que no, que tengo gastritis, que sufro del colon, que no sé qué. Y te voy a decir algo, muchas de las enfermedades vienen precisamente de la ansiedad. Las personas que sufren de ansiedad son excelentes candidatos para ir a buscar ayuda médica. ¿Sí? Pero excelentes candidatos. Y nosotros no podemos dejar que ese gigante venga a dominar nuestra vida. Así que quiero compartir con ustedes cómo nosotros podemos evitar caer en manos de este gigante, pero sobre todo cómo podemos vencerlo. Número uno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que es pecado. Algunas personas piensan que la ansiedad es una pequeña debilidad de nuestra humanidad, pero realmente la ansiedad es un pecado delante de Dios. Si nosotros no lo vemos como un pecado, no vamos a salir de ese estado y vamos a seguir dominados por ese gigante llamado ansiedad. ¿Por qué es un pecado? Le voy a decir algo. Porque niega tres cosas que son muy importantes. Número uno, niega las promesas de Dios. Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Sabe que esta es una de las miles de promesas que están en la Biblia? Y entonces cuando viene la ansiedad es un pecado. Y es un pecado porque simplemente está negando todas las promesas de Dios. Las personas comienzan a creer en sus circunstancias, a creer en sus problemas, pero no creen en las promesas de Dios. Las miles que Él puso en su palabra para que usted y yo podamos creer en ellas y poder tener el gozo del Señor. Número dos, es pecado porque niega los propósitos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos seguros de que somos un propósito de Dios? ¿Puede entender usted que algunas veces pensamos que nosotros no somos un propósito de Dios o que ese propósito de Dios no se va a cumplir? Y llegamos a pensar de esa manera simplemente por la forma en que crecimos. Porque muchas palabras que profirieron sobre nosotros nos dijeron todo lo contrario. Entonces desde pequeños, quite de acá, usted está haciendo estorbo, usted no sirve para nada,
"Oh, mire, otra vez la embarró, no sé qué, usted es la vergüenza de esta familia". Y comenzaron a proferir una serie de palabras, ¿sí me entiende? O sea, dentro de la familia, en el trabajo, los compañeros de pronto de juego que también te dijeron: "Hermano, usted no sabe jugar, sálgase de acá, no queremos que juegue con nosotros, búsquese otro lugar, búsquese otro equipo". Y comenzaron simplemente a rechazarlos. Y cuando nosotros conocemos del Señor, pensamos que también vamos a ser rechazados. Y te voy a decir algo, es todo lo contrario. Llegar a Cristo es precisamente poder encontrar nuestro propósito aquí en la tierra. El Salmo 138, versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Lo podemos repetir? Diga conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo ahora creyendo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y nos dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Todos somos un propósito de Dios. ¿Sabe que un pastor tenía su emisora hace 20 años en Puerto Rico? Y este pastor que tenía su emisora durante 20 años, un día llegó un hombre a la emisora y golpeó la emisora que daba al lado de la iglesia. Y le dijo: "Buenas, mire, la verdad, yo nunca me he acercado a ninguna iglesia. Sé que aquí queda una emisora, sé que la emisora es de la iglesia, y yo quisiera, si ustedes me pueden enseñar algo de Dios". Y le dijeron: "Claro, no, siga". Entonces lo mandaron a invitar, lo sentaron en una sala y comenzaron a compartirle de Dios. Le invitaron un cafecito, todo. Y el hombre de verdad salió feliz y dijo: "No, la verdad me gustó mucho, me gustaría volver". Y le dijeron: "Claro, mira, te vamos a dar aquí los horarios, los días de la reunión para que vengas a la iglesia". Y el hombre a los 8 días volvió a la emisora otra vez y golpeó. Entonces le abrieron. Dijo: "No, mira, es que hoy vine otra vez para que me enseñen, pero no vine solo, vine con unos amigos". Entonces entró con unos amigos, pero los amigos tampoco habían venido solos. Ellos traían una pistola en la mano. Entonces, entonces entraron, amordazaron al pastor, a todos los que trabajaban en la emisora, ¿sí? Y le robaron todos los equipos, todo lo que tenían, ¿sí? Y les dejaron solamente los cables ahí pegados. Todo lo que habían comprado en 20 años les había costado 120 millones de pesos. Y entonces el pastor comenzó a sufrir después de eso y decía: "Dios mío", y la gente llamaba: "¿Qué pasó con la emisora?", ¿sí? Pero resulta que la gente comenzó a sembrar. Y la gente comenzó a sembrar, a pactar por la emisora, por la emisora, por la emisora. Y al rato de 3 meses pudo ajustar 240 millones de pesos. Y este pastor feliz entonces mandó a traer todos sus equipos de la radio nuevos desde los Estados Unidos. Llegaron los técnicos que le hacían mantenimiento a colocar los nuevos equipos. Entonces todos los técnicos comenzaron y dijo: "Óigame, pastor, a todas estas yo quería decirle algo. Lo felicito por ser un hombre de visión, porque todo eso que usted tenía ya estaba muy viejo". Porque todo es un propósito de Dios. A veces nosotros decimos, ¿sí o no? Hay este problema. Detrás de ese problema hay un propósito de Dios, ¿sí me entiende? Y el que sabe eso, precisamente, no permite la ansiedad. Está ahí en el gozo del Señor y no va a permitir que esa ansiedad se convierta precisamente en un pecado. Tercero, niega el poder de Dios. Es pecado primero, ¿por qué? Porque niega ¿qué? Las promesas de Dios. Segundo, porque niega el propósito de Dios. Y tercero, porque niega el poder de Dios. Cuando nosotros pensamos que todo está perdido, que no hay nada que hacer, aparece una palabra en la Biblia, Lucas capítulo 1,
versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Tal vez tenga que decírselo al que está a su lado, ¿sí? Dígale al que está al lado derecho suyo, dígale: porque nada hay imposible para Dios. Al que está a su lado izquierdo, dígale: porque nada hay imposible para Dios. Los que están allá mirándonos a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Usted dígale a alguien que tenga en su casa allá: porque nada hay imposible para Dios. Y si está solo, dígaselo para usted mismo. Pero alguien tiene que decírselo, ¿sí? No hay nada imposible para Dios. Tiene que repetirlo muchas veces, porque las personas dicen: es que lo mío es diferente, es que lo mío no es como los demás, es que yo debo mucha plata, es que mi enfermedad no tiene cura, es que no. Y le voy a decir algo: todo eso es mentira, porque la palabra dice: porque nada hay imposible para Dios. Y si nada es imposible para Dios, entonces ¿por qué yo voy a permitir la ansiedad? ¿Por qué me voy a preocupar por cosas que no debería preocuparme? El mismo Pablo sabe que en 3 oportunidades le pedía eso a Dios. O sea, él con todos sus sufrimientos, él decía: Señor, quítame el aguijón de mi carne, quítamelo. 3 veces le pidió a Dios. ¿Y qué cree que le respondió Dios? ¿Sabe qué le dijo? No. No, siguió de esa manera. Pero Pablo decía: de buena gana me gloriaré, porque cuando soy débil, soy fuerte. Él sabía de dónde venía la fortaleza. Él sabía de dónde venía el poder. Amén. Muy bien. Lo segundo: apartarnos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con el gigante de la ansiedad? ¿Qué es lo primero? Reconocer que es pecado. Y vimos por qué es pecado la ansiedad. Es un pecado delante de Dios. No es una debilidad del ser humano. Es un pecado delante de Dios. Lo segundo es apartarnos. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Escuchó muy bien? De manera muy clara. Porque son las preguntas que nos hacemos. Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué no avanzo? ¿Sí? Porque escúcheme, la prosperidad no está, o sea, cuando se habla de prosperidad en la Biblia, no se está hablando exclusivamente de dinero. La prosperidad es que simplemente uno todos los días va avanzando en una bendición en diferentes áreas de su vida. Eso se llama prosperidad. Pero dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora entiende por qué no están funcionando las cosas. Porque hay personas que dicen: pero tan raro, yo dejé de tomar, yo dejé el cigarrillo, yo llegué a la iglesia, ahora soy fiel, ahora tal cosa. ¿Por qué las cosas, por qué no avanzo? ¿Por qué las cosas no se me dan? Porque hay un pecado que se llama ansiedad, que usted no lo estaba reconociendo, sino que simplemente usted pensó que era una debilidad del ser humano, pero es un pecado delante de Dios. Y usted simplemente lo estaba encubriendo. Usted simplemente no lo estaba reconociendo, y por eso se estaba frenando su prosperidad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa ¿y qué? Y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo para vencer ese gigante? Confesar. Hay que confesarle a Dios: sí, Señor, sí, la ansiedad estaba en mi vida, y hoy tomo la decisión, salgo de este lugar simplemente diciéndole a la ansiedad que se aparta de mi vida, que no voy a permitir más que ese gigante esté conmigo, porque si lo hago alcanzaré la misericordia de Dios, y entonces
en todo lo que yo haga seré prosperado. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Así que borre de su mente y borre de su boca esas palabras de que yo no puedo dejar la ansiedad, que es que lo he intentado varias veces pero no he podido, porque sí, es que es cierto, nosotros solos no podemos, pero el poder de Dios sí. Y por eso digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confesar, apartarnos, el resto en la misericordia de Dios, y Él es el que nos va a ayudar. Me encanta este texto que vamos a ver, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más Dios llega y dice, venga, no se tiene que afanar, no tiene que andar angustiado, solamente tiene que pasar tiempos de oración, ¿sí? Tenga oración y ruego, tenga acción de gracias aún por las dificultades. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer con la ansiedad? Si llega a venir, ponerla en las manos de Dios, ¿sí o no? Él va a cuidar de nosotros, ¿sí? Mire, la oración y la ansiedad no pueden estar en el mismo lugar. Donde está el uno, no puede estar el otro. Entonces uno no puede ser, porque eso no tiene coherencia, ¿sí me entienden? No tiene coherencia una persona que ora y el resto del día está angustiado, está llorando, está amargado, está triste. O sea, eso no tiene coherencia. Honestamente, ¿sí o no? La oración es la que nos tiene que sostener a nosotros con esa fe y con el gozo y la tranquilidad del Señor. Si vas a orar para preocuparte, ¿sí? Yo digo, ¿para qué ora uno si uno se va a preocupar? Es mejor no orar. ¿Sí? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Oramos es para que pase el efecto todo lo contrario, ¿cierto? Que oramos es para estar ¿qué? Tranquilos, para poder tener ese gozo del Señor. Lo tercero, aprenda a controlar sus pensamientos. Aprenda a controlar sus pensamientos. Recuerde muy bien que la ansiedad viene de algo que no está funcionando bien en su mente. Claro, no lo estoy tratando de loco. Claro, ¿sí me entiende? Porque algunos, ay, sí, yo sí estaba, era como loco. No. O sea, tenga tranquilidad. O sea, cuando yo le digo a usted que algo no está funcionando bien en su mente, estoy hablando es que su manera de pensar no es la correcta. No está pensando de una manera correcta. Y por eso hay algo que está funcionando mal en su mente. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa ¿qué? Paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se da cuenta que todo es cuestión de la mente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Llenar nuestra mente de todo aquello que proviene de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Es en la Biblia. Si usted está amargado, tiene que pasar más tiempo con la palabra. Si usted siente tristeza, tiene que pasar más tiempo con la palabra. Si usted está en medio de preocupaciones, tiene que pasar más tiempo con la palabra. Si usted no duerme bien, tiene que pasar más tiempo con la palabra, ¿sí? Porque la palabra es la que dice la verdad sobre la situación que usted está viviendo. Si usted puede hacer esto, usted va a poder dormir tranquilo.
Delante de Dios, delante de Dios, levanten la mano los que aquí tienen problemas para dormir. Levanten la mano. Y voy a decirle algo de parte de Dios. Si usted tiene problemas para dormir, las razones son la ansiedad. Porque la ansiedad controla el sueño. ¿Se da cuenta? Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. La falta y la carencia de sueño es lo que hace que muchas personas también se enfermen, física y mentalmente. Ambas cosas traen una enfermedad. Y si usted tiene ese problema, ¿sí? Es más, le voy a decir algo. Muchas personas que comienzan a tener ese problema van al médico y los médicos muchas veces, ¿sí? O en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones te dicen, mira, te voy a recetar estas goticas, esta pastillita, ¿sí? Media pastillita para que te la tomes de hoy en adelante. Ni siquiera te dicen, tómate esta pastilla por un tiempo. No, te dicen de hoy en adelante. Pero ¿cómo así, doctor? Yo tengo que tomarme esto de aquí en adelante, siempre, siempre. Y dice, sí, claro, pero no te preocupes, eso no tiene mayor contraindicación. Dicen así. Y te voy a decir algo, ¿sabes por qué ellos te recetan eso? Porque ellos son conscientes que tu problema no es un problema físico. Tu problema es un problema emocional que se llama ansiedad. Ellos lo saben. Porque es que esa enfermedad no existe, ¿sí o no? O sea, usted no se sienta con un doctor. ¿De qué enfermedades usted padece? De quitasueño. ¿Ajá? ¿Conoce la enfermedad quitasueño? Pues no, no existe, ¿sí o no? Esa enfermedad no existe. Porque quien trae eso se llama ansiedad. Entonces, mire, le voy a decir algo. Yo de usted no sigo tomando esas pastillas. No sigo tomando esas pastillas. Yo de usted simplemente abro mi Biblia en las noches, abro el Salmo número 4, el versículo 8, y entonces digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Se da cuenta? En paz me acostaré. Por favor, acuéstese en paz. Es importante que se acueste usted en paz. Mire, le voy a contar algo que pasa en algunas casas que muy seguramente no son las nuestras dentro del pueblo cristiano. Y pasa algunas veces más que todo con la mujer. Entonces resulta que ya esta tarde de la noche y uno como hombre comienza a entrar en ese estado que es rico, que comienza uno así, y ya se está uno como yendo por allá, ¿sí me entienden? Y cuando uno ya se está yendo, escucha una voz de la esposa que dice, amor. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me acabo de acordar que el martes toca pagar la pensión de los hijos. Y uno, el martes, y él dice, sí, me acabo de acordar, menos mal me acordé de eso hasta mañana. Y ella llega y se acuesta y queda fundida, y uno, pasa en algunas casas que no son las nuestras. Número 4, sea realista. Sea realista. Muchas de las cosas que nos causan ansiedad, no lo olvide, no nos están sucediendo. Ninguna de ellas. Solamente nosotros pensamos que nos va a pasar. Y por eso nosotros tenemos que ser realistas con cuál es la fuente de nuestra ansiedad, porque todo esto son imaginaciones.
Entonces, le voy a decir algo, viva en la realidad. ¿Sabe? Hace 2 años que mi mamá falleció. Y mi mamá, Dios mío, pobrecita, ella tenía el don de la sospecha. Ella tenía el don de la sospecha. Todos eran, todos eran sospechosos. Yo iba a visitarle, cuando iba a visitarla me decía, mi amor, ¿dónde dejó el carro? No, mamita, mire, ahí lo parqué. ¿Dejó el carro ahí solo? No, no, un amigo. ¿Qué amigo? Entonces le dice, no, un amigo ahí de la iglesia. ¿Dejó las llaves pegadas ahí? Sí, sí. Tenga cuidado. Le saca una copia, usted lo deja en otro lado y le roba el carro. Mamita, pero es un amigo de la iglesia. Ay, caras vemos, corazones no sabemos. Usted como no le cree nada a su mamá. Pero toda la gente que había alrededor de ella, pobrecita, todos eran sospechosos. Todos, todos. Cuando no había gente alrededor, se asomaba, era por la ventana. Me cogía así con la cortina y, Sandro, venga. Mire esa parejita que está ahí en la esquina. Parejita bien sospechosa. Yo creo que alguna maldad están ahí, alguna cosa. Y yo, mamita, es la vecina. Pero todos eran sospechosos. Mire, hasta había algo de verdad. Imagínense que un día yo llegué al apartamento de ellos y entonces en la sala había una claraboya. Cuando yo voy a mirar la claraboya, toda la claraboya estaba así con cinta. Toda así con cinta. Entonces le dije, oye, mi mamita, ¿va a pintar? Y me dijo, no, 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 es que la vecina se me puede meter por el techo. Eso mi mamá era cosa seria, ¿sí me entiende? Eso era, así como decía Pedro el Escamoso, level de level, ¿sí me entiende? Eso no era cualquier cosa, level de level. Y número 5, viva un día a la vez. Mateo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En pocas palabras, no traiga los problemas del mañana a su vida. No esté pensando tanto en el futuro, ¿sí me entiende? Déjele que todo eso está en las manos de Dios. Y que cada uno de nosotros podamos más bien encargarnos de hacerle frente al cada día, ¿sí? Óyeme, este día, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer en este día, ponte a hacerlo. No importa lo que suceda mañana. Amén. Le damos un aplauso al Señor por esta palabra. Coloquémonos de pie y vamos a orar. Lo invito a que por favor cierre sus ojos ahí, levante sus manos al cielo. Y este es el momento en que todos nosotros tenemos que hablar con Dios. Yo lo puedo guiar a usted en medio de la oración, pero escúcheme, este es el momento en que usted debe abrir su boca. Este es el momento en que usted dice, Señor, he venido esta mañana aquí a este lugar a escuchar tu voz. Y te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por este otro gigante que en algún momento estaba ahí como oculto, estaba como camuflado, pero que realmente es un gigante que me ha hecho mucho daño en mi vida. Hoy tu palabra nos motiva a estar siempre gozosos, a no perder esa tranquilidad, esa paz permanente. Tu misma palabra dice que tú das la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa que las personas no pueden comprender.
esa que las personas admiran y dicen, óyeme, ¿tú cómo puedes estar tranquilo si estás pasando por este momento tan difícil? Y es porque entendemos que nosotros mismos somos los que producimos y traemos el gozo a nuestra vida. Que no necesitamos una circunstancia exterior para que el gozo venga a nosotros. Que podemos pasar por dificultades y podemos tener aún no un problema, todos los problemas, pero aún así podemos cantar con el gozo del Señor. Podemos orar y nuestras oraciones serán con acción de gracias. Por eso dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y damos gracias, Señor, por enseñarnos, así como los enseñaste a derribar el gigante de la ira. Damos gracias, Señor, por ayudarnos a derribar el gigante de la ansiedad. Y lo primero que tengo que hacer es reconocer